Hola, mi nombre es Vilma Carrillo Londoño, eh, del curso Sujeto, Unidad de Interacción Social, grupo número 6, tutora Marisabel Villalba Rodríguez, problemática de configuración de identidad racial o étnica. Para esta problemática trabajaremos dos noticias, una local y una nacional. Para la noticia local, actualizado un derrumbe en el Carmen de Atrato el 12 de enero que dejó a más de 35. Aunque se declaró desastre natural, se denuncia que la tragedia evidencia el racismo estructural y el abandono estatal hacia las comunidades afrodescendientes. En la noticia nacional, la Procuraduría advierte sobre grave violación de derechos humanos a comunidades indígenas. Relación de la noticia con la problemática de configuración de identidades. Lo que más llama la atención de estas noticias es cómo ambas muestran que las comunidades afrodescendientes e indígenas del Guainía siguen siendo tratadas por el Estado y la sociedad desde una lógica de exclusión estructural, a pesar de vivir en territorios ricos en biodiversidad. Son representadas mediáticamente solo cuando ocurre una tragedia o vulneración grave, lo que refuerza una identidad asociada a la marginalidad, la carencia. Contexto espaciotemporal. Este derrumbe se da a la altura del Carmen de Atrato del departamento. En la noticia se presentan principalmente a comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan en el departamento de Chocó. Como actores tenemos las comunidades afrodescendientes e indígenas y como actores indirectos el Estado y medios de comunicación e institucionales. Quienes están intervinientes, Audrey Mena, quien denuncia discriminación estructural, y Belia Vidal, escritora que aporta una crítica, denuncia abandono estatal. Veremos la población afectada, más de 35 personas fallecidas y al menos 10 desaparecidas por el derrumbe ocurrido el 12 de enero en la vía a Medellín, y más de 82% de la población sin derecho a vías en condiciones apropiadas. Las causas: el racismo estructural, una forma de discriminación sistemática que opera desde las instituciones del Estado, los medios de comunicación y la sociedad en general. El impacto actual en el grupo social, pues la población afrodescendiente e indígena de Chocó sufre consecuencias graves, pérdida de vidas humanas, vial constante, dificultades para acceder a servicios básicos, salud, educación y para el desarrollo económico y social. Además, hechos de violencia simbólica como el lenguaje estigmatizante en los medios al llamar corredor de la muerte a la vía que refuerza lo que refuerza una imagen negativa del territorio y sus habitantes. También tenemos vulneración, hechos de violencia física. La violencia física se manifiesta en la muerte de más de 35 personas, la desaparición al menos de 10 como resultado directo del derrumbe en la magnitud de implicaciones, la pérdida recurrente de vidas, aislamiento territorial, perpetuación del racismo, exclusión histórica, estereotipos de identidad, subjetividad. La noticia critica
La narrativa mediática que refuerza estereotipos negativos del Chocó, como llamarlo el corredor de la muerte, lo cual contribuye a asociar el territorio con un peligro, la tragedia, el abandono, utilizando su riqueza cultural y humana. Como brechas y necesidades, desde lo institucional se requiere inversión con enfoque diferencial y participación de autoridades locales y representantes afro e indígenas. En lo personal, es clave fomentar la conciencia frente al racismo y la defensa activa de derechos. Y a nivel cultural se deben transformar las narrativas estigmatizantes y fortalecer las voces y saberes de las comunidades. Análisis de la noticia nacional. Contexto espaciotemporal, pues esta noticia se sitúa en el departamento del Guainía, al oriente de Colombia, especialmente en comunidades indígenas del río Inírida. Contexto sociodemográfico. Las comunidades indígenas del río Inírida en el Guainía habitan una zona rural excluida de la Amazonía, con altos niveles de pobreza y vulneración de derechos. Actores principales, los directos, comunidades indígenas del río Inírida, especialmente niños y adolescentes, por la falta de servicios básicos. Indirectos, entidades locales como la Secretaría de Educación, IPF, Alcaldía de Inírida, Gobernación, entre otras entidades. Y terceros intervinientes, Procuraduría, Defensoría Regional y Comunidad Educativa. Población afectada con la noticia. La situación afecta a comunidades indígenas del río, especialmente a niños y adolescentes, y el impacto territorial y estructural con vulneraciones en salud, educación, servicios básicos. Las causas de abandono estatal histórico hacia las comunidades indígenas, evidenciando la falta de inversión en educación y servicios. Hecho impacto actual en el grupo social, pues las comunidades indígenas del río Inírida sufren de problemas de salud, interrupciones educativas y riesgo a la vida, especialmente en la niñez. Hechos de violencia simbólica. La negación de derechos básicos, la exclusión de los pueblos indígenas estigmatizados por su identidad, la falta de representación y la indiferencia hacia la niñez, pues, autoestima y sentido de pertenencia, debilitando su dignidad y su colectivo. Hechos de violencia física. Las comunidades se enfrentan a consumo de agua no potable, deterioro o ausencia de infraestructura escolar y graves deficiencias de salud, lo que pone en riesgo la vida y el bienestar especialmente de niñas. La magnitud del impacto es estructural y territorial en comunidades indígenas de Guainía. La salud, la educación, el desarrollo, reproduce la desigualdad y debilita el tejido social, perpetuando la exclusión y la desconexión del Estado con los pueblos. Estereotipos de identidad y subjetividad. Aunque el enfoque es institucional, la noticia naturaliza el abandono indígena y refuerza estereotipos de dependencia. La ausencia de sus voces directas los presenta como sujetos pasivos, invisibilizando su capacidad de agencia, resistencia y saberes propios. Tenemos las brechas y necesidades. Desde lo institucional se requiere inversión sostenible, fortalecimiento del PAE con enfoque cultural, participación indígena en políticas y atención diferencial. A nivel personal es clave la sensibilización y participación ciudadana, y en lo cultural se debe valorar y reconocer los saberes ancestrales como parte
de las soluciones. Como conclusiones presentamos siguiente. Primero, reconocimiento insuficiente del enfoque diferencial, la falta de implementación efectiva del enfoque diferencial étnico-racial en las instituciones y de las comunicaciones, que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras fortalezcan su identidad desde la diferencia y la autonomía como son. La omisión del enfoque diferencial perpetúa formas de desigualdad histórica. El racismo estructural como obstáculo a la identidad continúa limitando las posibilidades de reconocimiento y autorrepresentación de estas comunidades, lo que debilita la construcción de la identidad colectiva afirmativa. León advierte que la estigmatización racial socava los procesos de subjetivación y pertenencia. Es urgente promover prácticas raciales e institucionales que reconozcan los saberes propios y la historia de resistencia de los pueblos afrodescendientes como parte de la construcción de su identidad. León afirma que reconocer la historicidad de estos pueblos es fundamental para avanzar hacia una ciudadanía plena. Referencias bibliográficas según la unidad 3. Gracias.